Aló, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches. ¿qué tal, Minor? Hola, Liliana, doctor. Buenas noches. buenas noches, ¿qué tal, Liliana? ¿Qué tal, Diana? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Mucho gusto. Bueno, ya vamos avanzando con el curso. Y gracias a Dios ya vamos dentro. Ya, ¿verdad? ¿Usted cierra ahorita este año? Sí, este es el último curso, doctor. Primero Dios. Ah, es el último. Sí, Entonces tiene que ganarlos de... sí. Así, Ahí estoy así, echándole ganas. así celebramos. Sí, primero Dios que sí. Tiene que quemar una ametralladora cuando terminemos entonces el domingo. Sí. Muy bien. Ok, buenas noches, Maribel. Buenas noches, doctor. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien por sus casas? Sí, doctor, gracias. Todo bien. Ah, vaya, qué bueno. Todo bien, gracias. ¿Y a usted cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios estamos tranquilos en casa, cuidándonos, ¿verdad? Porque sí han habido muchos contagios alrededor, ¿verdad? Sí, es cierto. Siempre uno se entera de algún caso cercano, Sí, cada vez más cerca. sí, hay que cuidarse. Bueno, muy bien, vamos a principiar la clase del día de hoy. Eh, Hoy vamos a trabajar algunas estadísticas que son útiles para el mercadeo.
vamos a trabajar lo que se conocen como pruebas no paramétricas. En la, digamos, en la naturaleza, normalmente nosotros tenemos, en la mayoría de fenómenos, tenemos un comportamiento de tipo normal. En este comportamiento normal, perdón, voy a tratar de dibujar. Entonces, la mayoría de datos están en el centro. Y a medida que nos vamos alejando del centro, los datos disminuyen. Y eso lo que vamos a llamar como una normal, generalmente cuando tenemos nosotros 30 datos o menos, de acuerdo al teorema del límite central, pues nosotros trabajamos la parte que consideramos como paramétricas, ¿verdad? Cuando nos salimos de esto, entonces nosotros estamos ante un fenómeno de no paramétricos. En la parte de los datos no paramétricos, vamos a trabajar con ustedes algunas pruebas y entonces vamos a ver de qué las pruebas no paramétricas las vamos a utilizar cuando el supuesto de normalidad no se cumple. Generalmente, si nosotros tenemos un supuesto de normalidad, ahí utilizamos los estadísticos Z y T de estudio bajo un aspecto de normalidad. Generalmente para 30 o más datos se usa Z y para menos de 30 se usa T de estudio. Vamos a ver algunas pruebas el día de hoy que nos van a ayudar en el mercadeo a diferenciar, digamos, entre dos productos, por ejemplo. Hay pruebas para más de dos productos, pero generalmente nos vamos a quedar trabajando con dos productos. Vamos a trabajar las pruebas del signo y vamos a ver el caso de muestras pequeñas. Vamos a trabajar para el caso de muestras grandes, la prueba de la mediana y vamos a trabajar la prueba del rango con signo de Wilcoxon. Cuando hablamos de una prueba del signo, ahí nos pusieron música de fondo. La prueba del signo la vamos a trabajar bajo dos aspectos, una prueba para muestras pequeñas y vamos a trabajar una prueba para muestras grandes. Para este efecto vamos a hablar de pruebas pequeñas cuando tenemos menos de 20 datos. Generalmente se utiliza en investigación de mercados, por ejemplo, para identificar la preferencia de consumidores hacia una de dos marcas de un producto. Por ejemplo, si hablamos de las marcas de un jugo de naranja y tenemos, digamos, dos marcas, la marca A y la marca B. En este caso, se trabaja una prueba de hipótesis
en donde nosotros vamos a tener que, como hipótesis nula, que la preferencia es igual a 0.5. O sea, si yo tengo una preferencia igual a 0.5, lo que me indica es que no hay preferencia por ninguno de los dos productos. Si la preferencia es diferente de 0.5, entonces sí hay inclinación por uno de los dos productos. Esto se maneja con una significancia, ¿verdad? La hipótesis nula siempre va a estar aquí en el centro, la igualdad, y la hipótesis alternativa las vamos a tener hacia las orillas. Entonces, siempre que aceptemos la hipótesis nula, vamos a hablar de que sí existe, que no existe preferencia, porque esto está cercano a 0.5. Se llama prueba del signo porque generalmente se le asigna un signo a cada una de las marcas. En este caso, digamos, vamos a ponerle signo positivo a la y le vamos a poner signo negativo a B. Ahora, ¿cómo funciona la prueba? Para realizar la prueba, nosotros vamos a establecer, digamos que vamos a hacer una similitud, aunque el binomial va saltando de uno en uno, digamos. Vamos a hablar de que la probabilidad principia aquí en 0 y termina en 100. Entonces, si yo hablo de una confiabilidad del 95%, pues dame un poquito más para acá tal vez. Si hablo de una confiabilidad del 95% aquí, la hipótesis nula estaría en este campo con la probabilidad del 95%. Y luego tendríamos que las hipótesis alternativas están en las colas. ¿Cuánto nos queda en cada lado de la cola si tengo una confiabilidad del 95%? A ver, ¿quién me dice? 2.5%. 2.5. Tengo 2.5 para cada lado. Entonces, en la parte teórica, yo voy a calcular las probabilidades. Por ejemplo, para un n igual a 12, si yo tuviera un n igual a 12, la parte teórica de la probabilidad lo voy a calcular que en esta forma. Esto se puede ver en una tabla o se puede calcular con la fórmula de binomial. Digamos que las probabilidades van siendo aquí de 0.002, de 0.029 y ahí van subiendo las probabilidades. Digamos que si yo le diera vuelta a esta parte, tuviera algo como esto acá. Y entonces tengo que ver hasta dónde llega el 2.5% de cada lado. Esto se trabaja con binomial. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo en una hoja de Excel. Perdón, vamos a abrir una hoja nueva aquí de Excel. Muy bien. Para trabajar en binomial, digamos, y yo tengo un n igual a 12, ¿están viendo mi Excel en este momento? Sí, doctor. Muy bien. Recuérdense que el valor de P
En este caso que estoy hablando va a ser de 0.5, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí los diferentes valores de X. Si yo tengo dos elementos, entonces puedo tener acá un X desde 0 hasta 12. Y acá voy a calcular la probabilidad de ocurrencia. Siempre en este tipo de pruebas, como estoy hablando de preferencia o no preferencia, el valor de P siempre va a ser 0.5. Entonces hay una fórmula en binomial, en las fórmulas estadísticas, busco distribución binomial y entonces me pregunta aquí el número de éxitos, yo le pongo el número de éxitos 0, el que tengo del lado izquierdo, el número de ensayos son 12, la probabilidad del éxito es 0.5 y en acumulado le voy a poner falso porque estoy buscando específicamente ese valor. Entonces la probabilidad, digamos que aleatoriamente 0 personas tengan una preferencia en particular, va a ser de 0.0002. Como ya lo tengo hecho en función de las fórmulas, solo lo arrastro aquí para el resto y ahí tendríamos las probabilidades. Observen que el punto máximo está aquí en 6. De 6 para abajo disminuye hasta llegar a 0.002 y de aquí para arriba nos va a ir aumentando. Vamos a tener entonces que si esto lo observamos con la probabilidad, la sumatoria de todo esto me da 1. ¿Verdad? Aquí tendríamos la sumatoria de esta probabilidad, sería va a ser igual a 1. ¿Verdad? Esa sería la sumatoria de todos estos valores. Recuérdense que si yo me imagino aquí una curva, voy a ver que hasta dónde llega la probabilidad del punto 0.25. Entonces, si coloco esta probabilidad, yo voy en punto 0.02. Si a esta anterior le sumo la siguiente, ya llegaría a punto 0.029. Y si a esta le sumo la siguiente, tengo con la probabilidad de 0.019. Estoy haciendo un acumulado. El acumulado hasta este valor, digamos que aquí ya se pasa de 0.05. Entonces los valores teóricos para aceptar la hipótesis alternativa se me quedarían hasta estos 3 valores de acá. Igual pasa en el lado de al revés. Aquí tengo, voy a hacer el mismo procedimiento. Y entonces aquí estoy teniendo los acumulados. Estos 3 valores, de acá es la otra cola. Es decir que para esta prueba vamos a tener lo siguiente. De acuerdo a estos valores teóricos, entonces yo tengo acá mi distribución normal y mis valores de X van a andar aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. De 2 hacia abajo acá,
acepto la hipótesis alternativa. Y de 10 a 12, aquí la hipótesis alternativa. Es decir que si cuando hago yo mi prueba, resulta que entre 3 a 9 escogen un tipo de marca, entonces estoy aceptando la hipótesis nula. Quiere decir que no hay preferencia. Tiene que haber mucha contundencia para decir que estoy prefiriendo que sí hay una preferencia muy, muy marcada. Digamos que en este caso, al hacer ya la encuesta, vamos a hacer una encuesta de campo y entonces va a resultar lo siguiente. Ahí están las pruebas para ir observando cómo calculamos esto. Y cuando vamos a observar esto ya, digamos, en una encuesta real, resulta que tenemos 2 individuos que aceptaron A y el resto, que fue desde 1 a 12, aceptaron B. Según lo que hicimos en nuestros cálculos, de 2 hacia abajo o de 10 hacia arriba, acepto la hipótesis alternativa. Entonces, en este caso voy a hablar que sí hay preferencia. Hay 2 signos positivos, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y el estudio me dice que sí hay una buena contundencia estadística para decir que se está prefiriendo una de las marcas. En este caso, como la mayoría que prefirieron fue B, entonces hay más preferencia por B que por A. Si a nosotros nos hubieran quedado entre 3 a 9 datos, la evidencia estadística no es suficiente para decir que hay preferencia por uno de los dos. Digamos, para muestras pequeñas, la prueba del signo se trabaja en esa forma. Cuando tenemos muestras grandes, generalmente aquí ¿sí? Doctor, disculpe una pregunta. Sí, bueno. Gracias. En la tarea hay un inciso donde tenemos que asignar el signo más cuando está esperando ahora más de 30 minutos. Y Ajá. signo menos cuando espera menos de 30 minutos. Ajá. Hay un dato que dice 30. ¿A ese le colocamos signo positivo o negativo? El 30 se elimina. Y solo el 30 es indeciso, ¿verdad? Entonces, ese se elimina. Solo se dejan a los que realmente tienen una preferencia. O sea que cuando usted tiene, digámosle, 20 datos y hay uno que es exactamente en el centro, entonces usted deja 29 datos. Ok. Gracias, doctor. Muy bien. Cuando las muestras son grandes, siempre trabajamos con una P igual a 0.5. La hipótesis nula va a hablar de preferencia igual a 0.5 y la hipótesis alternativa de una preferencia diferente a 0.5. Pero cuando tenemos más de 20 datos, lo aproximamos a una normal. En este caso, digamos que la teórica ya no va a ser binomial, sino que es normal. Y para el 95%, que es el que se usa por default, los valores de Z para el 95% es 1.96 negativo y 1.96 positivo. La hipótesis nula está por acá y siempre la alternativa está aquí hacia los lados. ¿Cómo se calcula esto? Hay una fórmula que dice distribución, inversa. Habla de inversa normal estándar.
La fórmula se llama inversa normal estándar. Con esa fórmula, entonces ustedes le ponen la probabilidad aquí de 0.025 y les va a dar este cálculo. Los valores de confiabilidad que normalmente se usan, el por default es 95%, ese sería más menos 1,96. Se usa también 90%, que es más menos 1,645. Y se utiliza también 99%, que sería más menos 2.575. Muy bien, ¿qué necesitamos? Yo tengo el Z teórico acá y necesito calcular un Z de la prueba. Para calcular el Z de la prueba utilizamos esta fórmula. X menos una media teórica partido una desviación estándar. La media teórica se va a calcular como 0.5n, ¿verdad? Es como que nosotros dijéramos, en este caso, P por n. Y si P es 0.5, entonces es 0.5n. La desviación estándar es la raíz cuadrada de 0.25n. Esto sería la raíz cuadrada de P por Q por n. Esto prácticamente sería la raíz cuadrada de 0.5 por 0.5n. De aquí es donde viene la fórmula de 0.25n. Veamos este ejemplo. Si yo tengo una encuesta política, y esto responde un poquito a la duda que había anteriormente, y hago una encuesta con 200 votantes. 72 de ellos calificaron alto a la izquierda, 103 calificaron alto a la derecha, y hay 25 que no se inclinaron por ninguno de los dos. Estos 25 yo los elimino, de tal manera que me quedan un n igual a 175. Para calcular el Z de la prueba, entonces voy a tener que calcular la media teórica, que va a ser 175 por 0.5, y eso me da 87.5. La desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de 0.25n, sería la raíz cuadrada de 0.25 por 175, tendríamos 6.6. Noten que acá eliminamos los 25 que no marcaron diferencia. El valor de Z, entonces lo calculamos con cualquiera de los dos. Puedo tomar los 72 de la izquierda menos el teórico, que es 87.5, dividido la desviación estándar, que es 6.6. El Z de la prueba me da menos 2.35. Luego, esto lo comparo contra el Z teórico. Y acá teníamos un Z teórico de más menos 1.96. Este menos 2.35 me cae acá. Y por lo tanto, acepto la hipótesis alternativa. Y sí hay una preferencia. ¿Por quién? Por el de la derecha, que es el que tiene los valores más altos. Doctor, sí. Una pregunta. ¿El punto 25, ese es parte de la fórmula o nosotros lo tenemos que colocar como resultado de algún componente de los datos? No, es parte de la fórmula. Siempre va a ser punto 25. Sí, le digo porque como P es igual a 0.5. Ajá. La desviación es la raíz cuadrada de P por Q por N. Entonces, como P es 0.5, sería 0.5 por 0.5. De ahí es donde sale el punto 25. Siempre en las preferencias va a ser 0.5. Bueno. Muy bien. Entonces, esto
cae en la hipótesis alternativa y por lo tanto digo que sí hay una preferencia, ¿verdad? En este caso, ustedes le asignan un signo más al de la izquierda, un signo menos a la derecha, o al revés, y ahí podrían tener sus resultados. Este mismo resultado les da si en lugar de este 72 que puse acá, que son los de la izquierda, nosotros hubiéramos puesto 103, que son los de la derecha. El resultado es el mismo, solo que positivo. Y entonces siempre cae acá en la hipótesis alternativa. Doctor, Perdone, doctor. La letra P siempre va a ser 0.5. ¿Perdón? La letra P siempre es 0.5. Sí. También. Sí, porque estoy hablando que la preferencia es 0.5. Si es diferente de 0.5 hay preferencia, si no, no hay preferencia. doctor, y si el resultado fuera en la parte de en medio, digamos que nos hubiera dado resultado 1, ahí se anula la hipótesis. Si es 1, acepta la hipótesis nula. Y al hablar de la hipótesis nula, va a decir que no hay preferencia. Porque la hipótesis nula dice que P es igual a 0.5 y por lo tanto no hay inclinación para ninguno de los dos lados. O sea, acá está aceptando la nula. Vamos a verlo con este ejemplo. La prueba del signo también se puede usar para una mediana. La mediana es el número que divide a la población en dos partes iguales. En donde hay 50% de los datos para cada lado. Entonces podríamos poner los signos, los que están arriba de la mediana con signo positivo y los que están abajo con signo negativo. Las fórmulas prácticamente funcionan las mismas. Y aquí se va a hacer una prueba para una mediana. Se quiere probar el precio de casas nuevas en una colonia para efectos de venta de bienes inmuebles. Y acá vamos a poner como hipótesis nula que la mediana de venta de las casas es de $500,000 de quetzales. Y la alternativa es que es diferente de $500,000. Entonces se fue a la colonia, se hizo un muestreo de 62 viviendas. Resulta que 34 tienen precios más altos de $500,000, 26 tienen precios más bajos y exactamente 2 se quedaron en $500,000. Nuevamente, estos dos que son exactamente el $500,000, los elimino. Como en el caso allá de que se hablaba del valor de 30 en la tarea. Entonces voy a hacer la media teórica, porque aquí ya me quedaron 60 casas porque eliminé 2. Entonces voy a tener que la media es 0.5 por 60. Tendríamos una media de 30. Y la desviación estándar siempre es la raíz cuadrada de 0.25 por n. La raíz cuadrada de 0.25 por 60 me da 3.87. La z teórica entonces va a ser el valor de x menos la media partido a la desviación. Y aquí teníamos dos casos. Teníamos 34 mayores de 30, mayores de $500,000 y 26 menores. Puedo usar cualquiera de los dos. Utilizo 34 menos este 30 teórico dividido 3.87. El valor de z es 1.03. Si hubiera usado el 26, me hubiera dado 1.03, pero negativo. Recuérdense que el z teórico para el 95% es más menos 1.96. Doctor, entonces X, perdón la interrupción, X entonces puede ser en este caso que 34 estaban arriba, entonces ahí puedo usar 34 o 26. Esas serían las dos alternativas. Cualquiera de los dos puede usar, que le va a dar el mismo resultado, solo que uno con signo positivo y otro con signo negativo.
De todas formas, el 1.03 positivo o negativo me cae en la hipótesis nula. Por lo tanto, no, el precio sí es de 500,000. No es diferente a 500,000. Esa es la prueba de la mediana. Doctor, otra pregunta. Para los datos, así como el 60, esos son los datos sin tomar en cuenta las dos casas que tenían el precio de 500,000, ¿verdad? Exacto. Aquí está, mire, se eliminaron estos, ¿no? Dos. Sí, pues. De 62 que tenía, elimino estos dos y me quedan 60. Muy bien. Doctor, disculpe. Sí. Entonces, si tuviéramos una significancia de 0.01, la media no sería 0.5. ¿Perdón? Si tuviéramos una significancia de 0.01, la media, entonces sí se cambia la media y la desviación. No. O El que cambia, mire, con 0.01, el que cambia es el Z teórico. Sí, pues que es más o menos 2.57. Entonces aquí tendría 2.57 negativo y 2.57 positivo. Todo lo demás sigue igual. Solo a la hora de decidir, digamos, se amplía este margen. Para aceptar la alternativa tiene que ser más contundente. Ok, gracias. Muy bien. Perdona la interrupción, doctor. Una duda. Ajá. En el caso de las dos casas o las dos que dijeron que era exactamente igual, ¿por qué se resta del 62? Porque esas no marcan indiferencia. O sea, no fue ni precio mayor ni precio menor, fue exactamente el mismo precio. Entonces, ese no decide. Doctor. Al igual, perdón, doctor, buenas noches. Al igual que cuando, por ejemplo, de la preferencia de un producto, si dos de los encuestados no tuvieron preferencia por ningún producto, se eliminan, ¿verdad? Porque no están aportando datos específicos. Así es, se eliminan. Ajá. No quisieron inclinarse por ningún producto, eso se elimina. Doctor, y el 1.96, ese viene del 95% de confianza, ¿verdad? Sí. Si es 95%, es 1.96. Si es de 99%, es 2.57. Ese es el 99. Si es 90%, es 1.64.5. Ok. Eso lo calcula usted con la fórmula de inversa normal estándar que tenemos aquí, ¿no? Pero las que se usan de cajón son esos tres, ¿verdad? Eso lo puede tener usted en un chivo ahí. Ok. Doctor, disculpe una consulta, perdón. Si la significancia es de 0.01, entonces al calcular la Z teórica, la probabilidad sería de 0.005, ¿verdad? Así es. Ajá. Gracias. Muy bien. Tenemos otra prueba que se conoce como la prueba del rango del signo con Wilcoxon. Esta se utiliza para muestras apareadas. Digamos, cuando yo, por ejemplo, quiero probar dos métodos de producción. Digamos que tengo este método 1, hago una capacitación y pruebo este método 2. Y entonces este es como el antes y este es el después de datos de un mismo trabajador. O sea, él con el método normal para producir un producto estaba produciendo esto. Esto lo pueden usar para ver si las capacitaciones en un momento dado les pueden funcionar. Y luego para el método 2, digamos después de la capacitación, aplico el método 2 y se obtienen estos resultados. Entonces yo quiero ver si hay diferencia entre los dos métodos. Y esa diferencia
la voy a hacer real acá. Al método, a cada dato del método 1 yo le resto el dato del método 2 y tengo esta diferencia que es 0.7. O sea que el trabajador mejoró su producción reduciendo el tiempo de producción en 0.7. Hay dos tipos rebeldes acá que les dio negativo. Y hay uno indiferente que se quedó igual. Este indiferente lo eliminamos. ¿Sí? Y entonces nos vamos a quedar solo con 10 trabajadores. Muy bien. Para probar si hay diferencia entre los dos métodos, tengo que hacer lo siguiente. Vamos a sacar la diferencia que ya la teníamos a partir de estas diferencias de acá, son prácticamente las mismas que tenemos acá. Para aplicar la metodología, esos valores los voy a volver absolutos. Y luego voy a ver el rango que ocupa cada uno de estos valores. Para ver el rango que ocupan, nosotros podemos imaginarnos acá, voy a imaginarme aquí una pirámide. Y entonces aquí tengo el puesto número 1, el puesto número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el punto 10. A mí me ha ayudado mucho hacerlo en esta forma, con una pirámide de este tipo. Y entonces, digamos que los 10 trabajadores pueden ocupar un rango en esta pirámide. El trabajador que tiene menos diferencia va a estar ocupando la grada número 1. ¿Quién de todos estos es el que tiene menos diferencia en los valores aquí positivos? El punto 1. El punto 1. Este punto 1. Ajá. Entonces, como este es el que ocupa el punto más bajo, estaría ocupando la grada número 1. Entonces, el rango que le coloco acá es 1. ¿Estamos claros ahí? Sí. Bueno, luego sigo para la grada número 2. ¿Quién ocupa la grada número 2? El que le sigue en valor. Punto 2. Sería este Ajá. punto 2. Entonces tendríamos aquí el punto 2 que está ocupando la grada número 2. Bueno, la grada 3, ¿quién la ocupa? El siguiente. ¿Quién es el siguiente con menor valor? El punto 4, sí. Punto 4. El 3 y el... Ahora miren, aquí hay 2 puntos 4. Ajá. Que estos prácticamente los dos están ocupando la grada 3 y la grada 4. Por favor, esto es lo más importante para poder analizar esto. Como ocupan 2 gradas, pero el valor es el mismo, entonces yo le pongo el valor central. ¿Cuál es el valor central aquí entre 3 y 4? 3.5. 3.5. 3.5. Entonces, miren, a estos dos valores les pongo 3.5. El mismo. Ok. El mismo. Ahora, si aquí hubieran ocupado las gradas 3, 4 y 5, un mismo valor, ¿qué valor le pongo? El de en medio sería 4. Le ponemos 4. Ahora, doctor, disculpe, yo tengo una consulta. En la tarea a mí me salen 4 números iguales. Ajá. ¿Qué se hace ahí?
Si usted tiene 3, 4, Ajá. 5 y 6, es el valor central aquí, mire, que es 4.5. 4.5. Y al siguiente número valdría entonces 7, ¿verdad? Porque ya ocupamos hasta las 6. Ajá, el siguiente valdría 7. Gracias. Muy bien, entonces seguimos acá. El siguiente más pequeño, hay 2, que es 5.5. Y ocupan 2 gradas aquí, el punto 5. Entonces le ponemos el valor del centro, que sería 5.5. Luego sigo en la grada 7, ¿verdad? Que lo ocupa el punto 6, que es el valor que tengo acá. Luego tengo la grada 8, que la ocupa el punto 7. Luego tengo la grada 9, que la va a ocupar el punto 8. Esta sería la grada 9 acá. Y por último, la grada 10, ¿verdad? Que la está ocupando el punto 9. Y estos son los rangos que le colocamos ahí. Luego ya le regreso su signo. Aquí había este negativo y este de aquí negativo. O sea, les estoy regresando su signo. A continuación hago una sumatoria de todos los rangos. Esa sumatoria me da 0.44. Ahora, ¿cómo funciona esto? La sumatoria de todos los rangos del experimento me dio 0.44. Acá la hipótesis nula es que la sumatoria de todos los rangos va a dar 0 y la alternativa es que t va a ser diferente de 0. El valor teórico es 0, ¿verdad? La media que esperaríamos. Es decir que si mis fluctuaciones andan alrededor de 0, prácticamente los dos métodos son iguales. Pero si hay una inclinación y mis datos están la mayoría por aquí arriba y solo me cae 1 o 2 por acá, como en el ejemplo, tengo que ver si la evidencia estadística es suficiente. ¿Cómo calculo estos valores? La media de los rangos es 0 y la desviación estándar se calcula así. Se calcula como la raíz, estos son datos constantes, como la raíz cuadrada de n por n más 1 por 2n más 1. Como tengo 10 datos, sería la raíz cuadrada de 10. N más 1 sería 11. Y acá sería 2n más 1, 21 partido 6. La desviación estándar teórica es 19.62. Entonces calculo el z de la prueba, dividiendo este 44 dentro de 19.62. Le resto la teórica, pero eso prácticamente es 0. Y el resultado de z es 2.24. Nuevamente acá, el z teórico al 95% es 1.96 negativo y 1.96 positivo. ¿Dónde me cae a mí el resultado este de 2.24? ¿En qué área me cae? En los extremos. En la hipótesis Más grande que el nula, 1.95. Cae en la hipótesis alternativa. Ujú. Por lo tanto, el rango sí es diferente de 0. Y si es diferente de 0, entonces sí hay diferencia. La diferencia es diferente de 0 entre estos dos métodos. Si es diferente de 0, entonces el método sí funciona. Así que al hacer capacitaciones o probar diferentes procesos, esto nos puede a nosotros servir. O por Doctor, ejemplo,
¿Sí? Perdón, ¿por qué dice usted que tiene 10 datos y son 11 trabajadores? Porque hay uno que fue indiferente. O sea, aquí hay un trabajador que su resultado fue el mismo con el método 1 que con el método 2. Entonces, este es indiferente. Ok, gracias. Doctor, ¿y cuál fue el mejor método ahí? ¿El 1 o el 2? Como lo que depende qué es lo que anda usted buscando. Aquí lo que ando buscando es hacer menos tiempo. ¿En cuál de los dos métodos hizo menos tiempo? ¿Hizo menos? ¿Perdón? ¿En cuál de los dos métodos hizo menos qué? Menos tiempo para hacer su producto. En el método 2. En el 2, ajá. En el 2. O sea, el mejor aquí es el método 2. Sí, pues. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, la última prueba que vamos a trabajar hoy en la noche es la prueba de la aleatoriedad. Esta prueba en los libros también la van a escuchar como la prueba de rachas. Esto me sirve a mí para ver si un proceso es aleatorio o no. Aquí vamos a ver un ejemplo de una acusación que se le hace a un jefe de recursos humanos, donde se le acusa que está contratando más hombres que mujeres en esta sociedad machista. Y entonces se quiere probar si eso es cierto o no. Entonces la prueba de la aleatoriedad va a hablar de que, como hipótesis nula, de que son aleatorios los datos. Y la hipótesis alternativa va a hablar de que los datos no son aleatorios. Es decir, que en un proceso va a hablar de si se está trabajando al azar o no se está trabajando al azar. Entonces la prueba se basa en el número de series que hay en la secuencia de datos. Esta prueba solo aplica si tenemos dos categorías distintas. O sea, no aplica para más. Hay otro tipo de pruebas que se pueden usar para más de dos categorías, pero vamos a dejarlo hasta dos categorías. Vamos a llamar a una serie a una secuencia de datos que exhiba la misma característica. Por ejemplo, si nosotros estamos considerando un refresco de cola, el refresco que escogen los consumidores de un proyecto de investigación, y vamos a denotar con D a un consumidor que prefiere el refresco de dieta y con una R al que prefiere el refresco regular. Lo que queremos ver es si la escogencia de agua de dieta y regular es aleatoria o hay detrás de esto una intencionalidad. Cuando llegan los clientes a una tienda, sucede que escogen estos sabores. Este tipo. Dieta, 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 regular, regular, dieta, dieta, dieta y regular. Siempre, aquí lo que manda es el orden en que están saliendo las cosas. Tengo 4 de dietas y de repente cambio a regular. Entonces, esta es una serie, esta es otra serie, esta es otra serie y esta es otra serie. Ahí yo tengo 4 series. Si examinamos estas series, ¿verdad? Yo tengo, ¿cuántos datos de dieta tengo aquí? Tengo 4. ¿Y cuántos de regular tengo? Tengo 5. Ahora, a todas luces, yo veo que esto no es aleatorio. O sea, se escogió dieta, dieta, dieta y ahí regular. De 9 datos, ¿cuántas series hay aquí? Hay una serie y hay 2 series. Entonces, este patrón sugiere que el número de series es muy bajo. Luego, podríamos tener esto de acá,
aquí tengo 20 series, ¿verdad? Entonces tengo dieta regular, dieta regular, dieta regular y así nos vamos. Es obvio que esto tampoco es aleatorio porque aquí hay una intencionalidad en esto. O sea que pocas series o muchas series me van a hablar de que prácticamente el dato no es aleatorio. Ahora, esto se puede probar. Si los datos de N1 o N2, considerando N1 o N2 como una categoría, son menores de 20, yo podría trabajar esto a través de combinaciones, pero hay una tabla que le subí ahí en el GES que dice series G, y esa nos va a estar sirviendo. Vamos a llamar N1 al número de elementos de una característica. Por ejemplo, le vamos a llamar N1 a todos los de dieta en el ejemplo que veíamos. Entonces tenemos un N1 de 4. Y vamos a llamar como N2 los de la otra y aquí tendríamos 5. ¿Cuántas series hay? Hay 2 series. En la tabla de este tipo de datos está la tabla, la tienen ustedes de series G, número de series G. G quiere decir series acá. Entonces, para poderlo ver si es aleatorio o no, yo voy a ver el número de N1s que tenía. Tenía 4 N1 y tenía 5 N2. Entonces cruzo la información y me va a dar 2 números. Me va a dar el 2 y el 9 acá. Entonces en esta cantidad de datos yo podría tener 0 series, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Aquí tendríamos la cantidad de series. Los datos van a ser aleatorios si tengo entre 3 y 8. Si tengo menos de 2 o tengo más de 9, ¿sí? Entonces la serie es no aleatoria, o sea, hay una intencionalidad. En este ejemplo que desarrollamos, yo tengo solo 2 series, ¿verdad? Entonces, ¿la serie es aleatoria o no aleatoria? ¿Qué me dice? No, no es aleatoria. No es aleatoria. ¿Por qué? Porque es un valor de 2. Dijimos que 2 o menos es no aleatorio. Entonces, esto no tiene un comportamiento aleatorio. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Cabalmente el presidente de una compañía se le acusó que estaba contratando más hombres que mujeres. Y entonces tenemos que la secuencia de contratación que él estuvo teniendo fue esta, ahí contrató hombres, hombres, hombres. Hasta acá hay una serie. Luego contrató una mujer. Luego contrató 4 hombres. Luego contrató 3 mujeres y de ahí contrató un hombre. ¿Cuántos N1 hay? Hay 8, ¿verdad? Si ustedes cuentan, hombres hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hombres. ¿Cuántas mujeres hay? Hay 4. Aquí hay una mujer, 2, 3 y 4. ¿Y cuántas series hay? Hay una serie, 2 series, 3 series, 4 series y 5 series. O sea, en el momento en que cambia ya es una nueva serie.
Ahora, yo tengo aquí 8 datos de N1 y 4 de N2. Entonces voy a ver a la tabla y cruzo 8 contra 4. Y entonces los límites aquí serían 3 y 10. O sea, yo voy a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en adelante. Y si yo tengo 3 o menos, o tengo 10 o más, acepto la alternativa. Y si mis números me caen entre 4 o 9, acepto la nula. La nula habla de que los datos son aleatorios. ¿Cuántas series teníamos acá? 5. 5. Entonces, aquí sí hay un comportamiento aleatorio. O sea que realmente Es inocente de machismo. es inocente. No hay una intencionalidad en la contratación. Esto, por ejemplo, lo pueden usar cuando hacen una auditoría y ver errores que se están cometiendo. Todo el mundo puede cometer errores, pero en este caso, digamos, no hay... si nos da aleatorio, quiere decir que el error no es intencional. Muy bien. Para muestras grandes se aplican estas fórmulas. O sea, cuando yo tengo o un N1 o un N2 mayores de 20, entonces la media de las series va a ser igual a 2N1 por N2 partido N1 más N2 más 1. Y la desviación estándar de la serie sería la raíz cuadrada de 2N1 por N2 por 2N1 por N2 menos N1 menos N2 partido N1 más N2 al cuadrado por N1 más N2 menos N1. Entonces tenemos que calcular Z, que va a ser al número de series, menos la media de las series, partido, perdón, aquí sería la media. La media de las series, partido la desviación estándar de las series. Y lo vamos a ver con este ejemplo. En todos los mensajes siempre hay una secuencia de ceros y unos. En las computadoras, esto también ocurre con los sonidos. Y entonces, si tenemos nosotros secuencias de ceros y unos en un mensaje de radio, digamos, si uno envía un mensaje de radio a los terrícolas, acerca de los terrícolas, digamos, por ejemplo, la NASA está mandando mensajes. Si una forma de vida extraterrestre interceptara el mensaje y usa la prueba de series para ver si hay aleatoriedad, digamos, si los datos son aleatorios, quiere decir que no hay una intencionalidad detrás, no hay una inteligencia detrás. Pero si es no aleatorio, quiere decir que hay una intencionalidad. Y entonces, si alguien intercepta nuestro mensaje y el mensaje no es aleatorio, puede pensar, ahí hay vida inteligente. Entonces, la hipótesis nula es que la secuencia es aleatoria y la alternativa es que no es aleatoria. Se envió un mensaje y ese mensaje llevaba 249 unos y llevaba 1022 ceros. El número de series que había en totalidad acá eran 353. No está toda la secuencia porque esto sería una secuencia muy larga de unos y de ceros. Sería, ¿qué? 1271 datos. Pero aquí están el número de unos y el número de ceros. Y los rellenamos aquí en la fórmula, ¿verdad? Donde corresponde el N1, el N2. Los vamos colocando acá, igual con la desviación estándar, ¿verdad? En esta fórmula aplicamos N1, N2, N1, N2,
N1, N2 y obtenemos esta desviación estándar y esta media. Ahora, ¿cuántas series hubieron? Hubieron 353. Entonces calculo Z tomando los 353 menos la media teórica que esperaríamos, que es 401, dividido la desviación estándar me da un Z de menos 432. Esto lo pruebo contra un Z teórico, siempre para el 95%. Tengo aquí 1.96. ¿Y dónde cae este menos 432? En el extremo. Cae en este extremo. Entonces está cayendo en la hipótesis alternativa. Por lo tanto, la secuencia no es aleatoria. O sea, no está ocurriendo al azar. Y por lo tanto, hay una intencionalidad en ese mensaje. Entonces, cualquiera que intercepta el mensaje puede decir, ah, este es un mensaje que sí tiene una secuencia que es no aleatoria. Muy bien, esas son las pruebas paramétricas que quería trabajar con ustedes hoy en la noche. Están los videos que muestran los ejemplos ya con un poquito más de detalle y tienen todos sus materiales ahí para que se puedan apoyar. Voy a solicitarles que enciendan un ratito su cámara para despedirnos, para que ustedes conozcan a sus compañeros. Gracias, Analí. Analí Portillo. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está Juan. Está Buenas noches. Gusto de saludarles. Ahí está David, Juan Pablo, mucho gusto. Pamela. Ah, está Pamelita, ¿eh? La arquitecta. Ok, está Rocío. Buenas noches. Ok, buenas noches. Bueno, con esto... Buenas noches, doctor. Buenas noches, concluimos nuestra... estamos concluyendo la parte teórica. Hay un trabajo final que lo pueden hacer en grupos de 4 o 5 personas. Y el examen final está ya activo a partir de ahorita a las 9 de la noche hasta el domingo a las 11 de la noche. Lo pueden hacer en cualquier momento, ¿verdad? Doctor, hay dos exámenes. Hay dos exámenes. Hay uno que dice carnet impar y hay otro que dice carnet par. Si su carnet termina en número impar, tomen ese, y si termina en par, toman el otro examen. ¿Ok? Ok, doctor, una pregunta. ¿El examen es con tiempo? Y me imagino que es práctico, ¿verdad? Es un examen práctico les puse un tiempo de 2 horas y media. Tiene 4 problemas. No viene teórico. No, todo es eminentemente práctico, todo se puede hacer en Excel. Calculen media hora para cada problema y media hora de colchón. Ok, está bien. Gracias, doctor. De las 3 unidades, doctor. De las 3 unidades. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, por aquí concluimos el día de hoy. Solamente. Bueno, pasen buena noche, ha sido un gusto estar con ustedes en este curso y cualquier cosa, ahí estamos en el WhatsApp, ¿ok? Bueno, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Noche, saludos. Buenas noches.